Gracias, presidenta. Este año celebramos el centenario de Manuel Sacristán, uno de los mejores pensadores que hemos tenido en España. Alguien que concebía la política como la ética de lo colectivo, en defensa de lo justo, de lo verdadero y el bien. Mientras sofistas y escribas a sueldo adulteran la verdad y ponen en cuarentena toda razón, es hora, creo yo, de volver a la ciencia y pensar lo común. Y lo común es de lo que trata esta propuesta. Cubrir una laguna o carencia democrática, la información pública como derecho universal y la regulación de los grupos de presión a partir del principio de debida transparencia. La lógica que ha prevalecido en nuestro sistema político, como la ley Mordaza o la regulación de los secretos oficiales y de la propia actividad informativa, ha sido normalmente la opacidad o la ausencia de norma. El Plan de Acción para la Democracia viene a reformar parcialmente algunos de estos elementos o déficits históricos, no solo en materia de transparencia, sino en derecho de acceso y desbloqueo de las opacidades y cajas negras de las políticas públicas. Desde el año 2020, la Unión Europea ha observado con preocupación cómo la revolución digital y el lobby del complejo industrial del Pentágono, en particular de los sectores de extrema derecha, coordinados por Steve Bannon, han venido socavando nuestras democracias, afectando sobremanera a la propia unidad comunitaria, como se pudo comprobar con el referéndum del Brexit. Y en congruencia, la Unión Europea se ha fijado como objetivos proteger las elecciones libres y justas, sin interferencias externas, combatir la manipulación informativa y, por supuesto, la injerencia de intereses particulares. Las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros se encaminan punto por punto con estas exigencias, tanto en materia de información gubernamental como de rendición de cuentas, una apuesta que ha dado lugar, como siempre, a una reacción desmedida en tono y forma, lo hemos visto aquí en tribuna, de la oposición ultramontana, como también de la prensa conservadora. Esta legislatura debería servir, cuando menos, para que el Congreso asuma en la agenda y el país reconozca que regular la información como bien público es garantizar mediaciones democráticas y que la transparencia es una obligación de los poderes públicos. Ojo, de todos los poderes públicos, no solo del Ejecutivo, también del Legislativo y del Poder Judicial. Y por lo mismo debe estar garantizado por ley, con políticas activas. Decía Pierre Bourdieu que el Estado es la base de la integración lógica y de la integración moral del mundo social. Y por eso mismo el consenso fundamental sobre el sentido del que es la propia condición de los conflictos en sociedad requiere de organización y de forma, o como decía Gramsci, un cierto orden. Es paradójico que los partidos del orden reinante no quieren oír ni hablar de la forma de organización del Estado. Señorías de Vox, hablar con ustedes de registro, de información, de transparencia, es como hablar a un obispo de la teoría de la evolución, poco menos. Y ustedes a todas luces se ve que son más bien de la involución. No evolucionan ni por fuerza de los hechos, nostálgicos como son de un régimen que no va a volver y de un futuro distópico de supresión de todo dominio público a fuerza de un rosario de argumento de lo mismo. En fin, que vienen aquí y plantean la devolución, además de negacionistas, devolucionistas de toda iniciativa parlamentaria. Como el fatuo Milei están al parecer con los lobbies, con los grupos de interés, debe ser porque son interesados de la hermandad de la saca, porque consideran que la fiscalización de entidades privadas como una norma contra sectores contrarios al Gobierno, en otras palabras, según su argumentario, los lobbies están alineados con ustedes. Es una paradoja de su propia argumentación. Ridícula, diríamos, una ridícula afirmación porque proponen devolver por no incluir a partidos y sindicatos, es decir, que toda su política se resume en cautivo y desarmado, se han alcanzado los objetivos militares. Caciquismo, dominio de la oligarquía financiera y tecnofeudalismo. Y lo hacen con tres aporías iletradas, muy iletradas, como siempre. Primero, toda ley es control. Mejor sin ley, las reglas que las ponga Elon Musk o el tirano de turno. Les recuerdo, señorías, principio de la cultura jurídica que nos convoca aquí en esta Cámara. Dura les, sed lex. Segundo, confunden soberanía con una patria única. No entienden la composición del Estado plurinacional en el que de facto vivimos, convivimos en democracia y ya hay registros autonómicos y es necesario, como corresponde a un modelo federal, una regulación estatal. Y tercero, no todo problema o cuestión social se resuelve con motosierra o con cárceles al estilo Bukele. Deberían saber que el punitivismo, vigilar y castigar es la retórica propia de la impunidad de las clases pudientes. El derecho, el parlamentarismo
es una garantía y también una cuestión de clase. Los diputados que estamos aquí defendiendo transparencia y democracia contra los comisionistas de turno y los lobbies del capital somos gente con clase. Así que no engañen a la ciudadanía. No traten de confundir con el discurso del mundo al revés. Lo general no es lo especial. Y sus intereses especiales no son el bien común. Sabemos distinguir lo público y lo privado y conocemos de sobra las lecciones de Carl Schmitt y la panoplia de sociólogos conservadores como Daniel Bell. Por más que confundan ejecutivo y legislativo, la norma y la sanción, la ley y el poder político, lo normal, por cierto, para quienes defienden el misterio de la Santísima Trinidad, carecen de toda razón. Francamente, para ser un grupo parlamentario con 33 diputados, trabajan más bien poco, he de decirles. Puedo afirmarlo categóricamente después de más de un año y medio de legislatura. Las comisiones de las que soy portavoz es constante la repetición de un discurso plano, unidimensional, sin consistencia ni jurídica ni política. Y en este pleno observo la indolencia y cierta holgazanería, siempre votando rojo. En contra, se entiende. Supongo que ese es su rol aquí, votar contra las leyes y contra toda acción soberana de este Congreso. Como ya cuentan con más y con Meta a su favor, no necesitan esmerarse mucho, dicho sea de paso. Tampoco son de leer como algún otro portavoz de la derecha extrema. En fin, sin acritud, por usar un lenguaje franco que alcancen a entender, disuélvanse y entreguen las actas, o al menos procuren no hacernos perder el tiempo. No disimulen que trabajan con la motosierra, porque el mono o el peto les queda muy mal y la sutileza retórica y política de las Cortes les queda bastante grande. Así que nuestro grupo de la izquierda plurinacional está por los objetivos de sociedades justas y pacíficas, sociedades inclusivas, por el buen gobierno y por leyes que abundan en la calidad democrática. Tenemos ejemplos recientes del muro de Wall Street, del 5G, lo tuvimos hace tiempo en Bruselas con la televisión de alta definición. Nosotros queremos aproximarnos al modelo nórdico, al de Suecia, no al de Suiza, que algunos andan desnordados con su delirio autoritario, y la Oficina de Conflictos de Intereses consideramos que pueden cumplir principios básicos para el desarrollo constitucional del principio de igualdad y transparencia. La consulta pública es contraria a la ilustración oscura, que es en verdad el imperio de la impunidad por opacidad. Por eso los diputados de Vox quizá no declaran sus bienes ni cumplen con el reglamento de esta Cámara. Nosotros estamos con el interés público, con el dominio público, con la justicia e igualdad, con transparencia, con control social democrático, con ley y derecho justo. Esperemos que con el desarrollo parlamentario la autonomía de la oficina dependa, como la CNMC, del poder legislativo, no del ejecutivo. Y como Manuel Sacristán somos personas serias, personas de orden. Estamos en contra de la información falsa atribuida al personal público, sea fiscal, ministro o técnico superior del Estado, y defendemos con rigor el método y la ciencia por conciencia y porque todo debate contrario al registro es, como dirían en mi tierra, pura farfolla. Votaremos en contra, en consecuencia, de esta enmienda a la totalidad.